Buen día y muchos saludos, apreciados amigos y hermanos. Estamos listos para estudiar nuestra lección de escuela sabática para el día de hoy, lunes 6 de noviembre. Por favor, acompáñenme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu santa y bendita palabra. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, estamos estudiando la lección número 6, titulada Motivación y preparación para la misión. El versículo para memorizar se encuentra en Lucas 24:44 y dice de la siguiente manera: Estas son las palabras que les hablé cuando estaban aún con ustedes, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando leemos Lucas 24:36 al 49, nos preguntamos qué ocurrió aquí y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles. El título de la reflexión para hoy es un fundamento profético. Leamos la cita antes mencionada. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así será, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Es interesante que al principio los discípulos no creyeran por miedo. Luego, después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, no creyeron por gozo. ¿Has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? Siempre nos pasa esta experiencia. Esta fue la experiencia de los discípulos y de los demás en el aposento alto. Sin embargo, si Jesús les hubiera dejado únicamente con esa experiencia, al marcharse, la fe de ellos probablemente no habría perdurado. Con el tiempo, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido. La olvidarían o incluso empezarían a cuestionarla. Por eso Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso, los llevó a la palabra y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio. Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con él, Jesús todavía quería que su fe se basara única y exclusivamente en la palabra de Dios. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes. Les dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí también nosotros encontramos una poderosa motivación para la testificación, para la misión, la palabra de Dios. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Necesitaban cambiar su cosmovisión, su manera de pensar, de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y a la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio era mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Revelaba la victoria de Cristo sobre Satanás y garantizaba que en un día toda la maldad del mundo sería destruida, que la tierra sería creada de nuevo y que Dios estaría en medio de su pueblo. Por eso dice en Lucas 24:45, y él les abrió el entendimiento, el sentido, dice otras versiones, para que pudieran comprender estas verdades que debían compartir en el mundo. Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse si el fundamento de su palabra, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que precederán a la segunda venida de Cristo,
Con estas verdades firmemente entendidas, podemos estar preparados y motivados para la misión. Hagámonos algunas preguntas, mis amigos y hermanos. ¿Hasta qué punto conoce usted las profecías que señalan a Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida, especialmente en los últimos días? ¿Por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías, y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? Mis amigos y hermanos, es importante entender que, en la lección del día de ayer estudiamos cómo los discípulos tuvieron que tener una experiencia personal, no solamente que les contaran, sino que las mujeres, sino que ellos mismos la tuvieron. Hoy el fundamento profético es lo que la palabra de Dios dice. Acerca de las señales del pronto regreso de Jesús. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que Jesús, cuando resucitó, se presentó ante sus discípulos, y estos pasaron del miedo al gozo y finalmente creyeron. Pero aunque la experiencia personal es sumamente importante, Jesús no se conformó con eso, los llevó a una segunda experiencia, la experiencia del conocimiento de la palabra profética de Dios. De esta forma, nuestra experiencia personal se complementa con un conocimiento profundo de la Biblia y especialmente de las profecías, registrado por 2 Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha encendida. Observa que este conocimiento solo puede alcanzar cuando Jesús nos abra el entendimiento. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo podemos ver cómo Dios anunció los eventos históricos y cómo se cumplieron, especialmente los relacionados con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Estudiando las profecías podemos ver cómo la historia se ha ido desarrollando, tal como fue anunciada en la Biblia. De acuerdo a Daniel 2, con este conocimiento podremos compartir con otros las profecías y buenas nuevas y otras que aún faltan por cumplirse, especialmente las relacionadas con la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Nosotros tenemos que entender que parte de la preparación para la misión, parte de las motivaciones para la misión es tener una experiencia personal con Dios y luego tener un fundamento en la palabra profética de Dios, porque esto es lo único que nos va a ayudar a ser diferentes, al ser misioneros. Y pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos ayude a tener un encuentro personal con Dios cada día, y de esa manera nos preparemos para la misión que Dios desea que nosotros llevemos a cabo. Mientras tanto, mis amigos y hermanos, quiero terminar con una cita del Espíritu de Profecía encontrada en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 212. Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios a fin de enseñar a Jesús a otros. Entonces podremos transmitir la viviente experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y fe. Hemos recibido a Cristo y con el amor divino podemos hablar de aquello que es un poder que reside en nosotros. La gente debe ser atraída a Cristo, debe darse prominencia a su eficacia salvadora. Mis apreciados amigos y hermanos, gracias por acompañarnos. Ahora le invito para que podamos orar y le pidamos al Señor que nos ayude a tener una experiencia única, una experiencia personal, pero también que nos ayude a tener un fundamento profético de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Sé con nosotros y bendícenos, Señor. Sé que algunos también no la logran entender, pero Señor, tú abrirás el entendimiento para que podamos hacer la misión que Dios quiere que hagamos y que finalmente, mi apreciado Padre Celestial, podamos afianzarnos en el cumplimiento de la misión a través del fundamento profético. Gracias por todo, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.